Desde luego, en primer término, corresponde dar un sincero y afectuoso agradecimiento a los organizadores de ACIER, especialmente a Luis Ortiz. La verdad es que la organización de estos eventos dista de ser sencilla y creo que desde esa perspectiva todos estamos muy agradecidos por hacer posible este encuentro de reflexión. El tema que voy a comentar el día de hoy con ustedes en realidad exige compartir en primer término un poquito de contexto de lo que han sido las recientes reformas estructurales en México para poder entender, tanto como sea posible en estos 15 minutos, la reciente resolución de la Corte en materia de interconexión. Entonces voy a ir un poquito rápido y desde luego agradezco la presencia a esta hora del día, que espero que sea para ustedes un poquito entretenida esta presentación. Temario muy breve, 4 temas: las reformas estructurales como contexto, el caso específico de la reforma de telecomunicaciones en segundo lugar, tercer lugar, el análisis de la resolución más reciente en materia de interconexión por la Suprema Corte de Justicia mexicana y algunas consideraciones finales. Creo que el primer tema que me gustaría compartir con ustedes es que en el último sexenio se han experimentado alrededor de 14 o 16 reformas estructurales. Eso de suyo creo que plantea un escenario digno de reflexión, porque para ninguno de los aquí presentes será novedad que cualquier reforma estructural plantea importantes retos, no solamente normativos, sino también institucionales, sociológicos, y yo no creo que ningún país occidental pueda tener la capacidad de administrar más de 20 reformas estructurales. Eso me parece de suyo ya interesante, porque si uno repasa esta tabla, si ustedes la vieran, se ve un poco mejor, pero en realidad si repasan los temas que han sido materia de reforma y en muchos casos constitucionales, creo que no dejarían de sorprenderse. Voy a leerles rápidamente la columna extremo izquierda y ustedes encontrarán que hemos tenido reformas en los siguientes ámbitos: laboral, amparo, educación, financiera, transparencia y acceso a la información, el Código Nacional de Procedimientos Penales, telecomunicaciones, la electoral, competencia económica, energía, justicia criminal. Todo eso, y ya no las termino de leer porque me quita minutos, pero todo eso me parece que nos está reflejando de suyo un escenario extraordinariamente complejo. Más complejo si uno lo toma ahora desde la perspectiva de implementación, con un gobierno saliente y con un gobierno entrante que nadie sabe a ciencia cierta bajo qué color se vestirá nuestro país en próximos meses. Y eso, desde luego, plantea para cualquier reforma estructural un reto, porque nosotros sabemos que las reformas estructurales exigen estabilidad institucional, exigen claridad regulatoria como condiciones básicas de inversión, pero desde luego también como condiciones centrales de gobernabilidad. Desde esa perspectiva es que esto me permite enganchar, si me permiten la expresión, a la reforma de telecomunicaciones más reciente en un escenario hasta cierto punto incierto, en un escenario que desde luego invita a la reflexión, pero que de nueva cuenta plantea la pregunta de si los beneficios de la tan citada reforma de telecomunicaciones en México efectivamente se verán residenciados en los consumidores. En este escenario, 2 ideas breves. Si uno pudiera señalarles algunos objetivos a las reformas de sectores estructurales más recientes en México, y sobre todo aquellas que tienen un componente económico, como la de competencia económica, energía, telecomunicaciones, sin duda alguna ese objetivo sería la competitividad. Ese objetivo sería el lograr la mayor concurrencia de participantes en los mercados como condición de desarrollo, y aquí tendríamos todos en mente la teoría básica de la competencia y de los mercados competidos: mejores precios, mayor calidad, mayor variedad en los servicios. Y esto en realidad lo demuestra bien una afirmación de OCDE en el sentido de México muestra un escenario extraordinariamente complejo a nivel regulatorio, en donde en realidad se reflejan grandes disparidades en el ingreso y en donde la regulación de productos en realidad se nos muestra en el entorno global como una de las regulaciones más rígidas que obstaculiza la competencia. Entonces, desde esa perspectiva, las reformas estructurales todas comparten sin duda alguna el objetivo de lograr una mayor competitividad como clave para incrementar el ingreso nacional y desde esa perspectiva, por efecto multiplicador, el bienestar del consumidor. Son unas gráficas que esto lo viene básicamente documentando SIDAC desde 2010, que es para que se den una idea en términos de competencia e índices de concentración. Si uno toma, por ejemplo, para no leer todos, el sector de telecomunicaciones, pues verá, por ejemplo, que tenemos un nivel de concentración casi de 6.500 puntos, frente, por ejemplo, a Estados Unidos con un nivel de concentración de 3.000 puntos. Sé que no son economías
efectivamente comparables, pero alguna referencia nos dan. Entonces, si centramos el objetivo de las reformas estructurales en competencia, ¿qué pasa con la reforma de telecomunicaciones? Unas gráficas, los voy a marear rapidísimo, no me voy a parar en ellas para dar mayores detalles, pero creo que les darán datos relevantes. Si uno revisa, por ejemplo, en el contexto de la reforma de telecomunicaciones, la participación de los mercados, al menos, por ejemplo, en telefonía móvil, se encuentra con que Telcel, el operador dominante, tiene un 69% del mercado. Enseguida está Telefónica con un 21% del mercado y de ahí las pequeñitas. Esto es en móvil. En fija vamos a tener un escenario similar, más de un 70% lo tiene en este caso Telmex y Telnor y 12% Telefónica y las chiquitas, ¿no? Y esta gráfica va a empezar a reproducirse y la puedo presentar de múltiples maneras. Esta, por ejemplo, es la distribución de mercado. Esta, por ejemplo, es por número de líneas y son gráficas un tanto entretenidas que contrastan mucho con esta gráfica que ustedes tienen enfrente. La tendrán en acceso para quien lo solicite, pero simplemente les quiero hacer notar lo siguiente. La concentración de mercado, desde luego, dista de traducirse en mayor penetración, en mayor teledensidad, en mayor acceso al Internet. Al contrario, tenemos una relación inversamente proporcional. Es en este contexto que se fragua la reforma de telecomunicaciones. Esta gráfica, voy a volver a ella, lo prometo, simplemente está reflejando tarifa como un dato importante, tarifa de interconexión, que en sentido estricto antes de la reforma era de las más altas de nuestro entorno. Y esto es lo que nos da el pretexto esencial, este contexto que acabo de describir de concentración para la reforma de telecomunicaciones. Es una reforma que, si yo puedo describir de manera muy rápida, opera sobre cuando menos 3 ejes de entendimiento. Primero, es una reforma que trabaja en la órbita institucional, esto es, a los órganos reguladores, particularmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo dota de autonomía constitucional. Ya no es un regulador normalito, sino que ahora parte desde la Constitución. Y aquí, en atención a la última mesa, yo les diría que parte incluso con una potestad reglamentaria, rompiendo completamente el esquema tradicional de quién tiene la facultad reglamentaria en, digamos, tradicionales administraciones públicas. Porque, de hecho, ya no es parte de la administración pública, sino que es un órgano constitucional autónomo. Esta reforma también trabaja sobre la dimensión procesal. Les doy datos interesantísimos. Se pone desde la norma constitucional jurisdicción especializada para la materia de telecomunicaciones. Se restringe la suspensión, tratándose de telecomunicaciones y competencia económica, la suspensión, digamos, en el amparo. Entonces, tienes que seguir las decisiones del regulador, solamente que se traten de multas o desincorporación de activos, la excepción, digamos, opera. Y esta reforma también, de manera muy importante, trabaja en lo que denominamos específicamente la materia regulatoria y da la posibilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de determinar al preponderante. El preponderante es a esa gente que tenga a nivel nacional más del 50% de participación en el mercado, y a quien sea preponderante se le fija una regulación asimétrica. En ese contexto de regulación asimétrica voy a regresar a esta lámina. Cuando tiene lugar la reforma de telecomunicaciones, desde la norma constitucional, se habilita a que sea el órgano regulador quien fije la tarifa de interconexión, una vez que Telmex, Telnor y Telcel han sido declarados preponderantes. Y esa tarifa de interconexión la fija, vean por favor 2014 si alcanzan a ver, el IFT en puntos 30,94 centavos. Pero primero fue la reforma constitucional y después fue la reforma legal. Cuando viene la reforma legal, agosto de 2014, el legislador fija la tarifa de interconexión en 0 pesos. Y eso es lo que en México se conoce como tarifa cero. Para el sector, buenísimas noticias. Bueno, para un tramo del sector hay que decirlo, particularmente para el que no es preponderante. Pero desde luego ustedes saben que las reformas estructurales terminan definiéndose en sede constitucional. Y eso es básicamente lo que constituye la materia de análisis del expediente Amparo en Revisión 1100-2015, que hace mes y medio terminó de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la pregunta básica fue la siguiente: ¿quién tiene la competencia para fijar regulación asimétrica? Puede hacerlo el regulador, puede hacerlo el Congreso. Y bajo esa pregunta es que la Corte mexicana tuvo que construir un esquema de reflexión un tanto variado y, diría yo, novedoso para lo que es la sede o la jurisdicción mexicana. ¿Por qué novedoso?
Porque en sentido estricto, por primera vez le plantea a la Corte Mexicana la formulación de una estrategia litigiosa para resolver los asuntos de telecomunicaciones. Se arma una comisión específicamente de telecomunicaciones para evitar sentencias contradictorias. Es una comisión que abarca 39 asuntos y en donde el principal justamente tenía como materia la denominada tarifa cero. No solamente es especial esta sentencia por haber armado un grupo de colaboradores expertos en telecomunicaciones, sino porque además, por primera vez la Corte, de manera abierta, se fija en los efectos que podría tener la resolución en el mercado de las telecomunicaciones. Piensen en este sentido. Si la tarifa que venía pagando el resto de los agentes y no el preponderante era cero, y llegaba a resultar fundado que la competencia no era del legislador, sino del regulador, y todas las sentencias, particularmente las de salas constitucionales, se retrotraen, vendría un escenario de compensaciones económicas extraordinariamente potente, capaz de excluir, de acuerdo a las mediciones de la sentencia, a los recientes entrantes. Desde esa perspectiva, la Corte plantea una sentencia que fija sus efectos hacia futuro. Y desde esa perspectiva se fija la Corte Mexicana un principio de no regresividad en el acceso a los derechos y a los efectos que la reforma de telecomunicaciones haya tenido en sentido positivo respecto de los usuarios. Básicamente, para honrar mis 5 minutos, ¿qué es lo que termina resolviendo la Corte Mexicana? La Corte Mexicana básicamente opera en este problema normativo bajo 4 principios fundamentales. Desde luego, división de poderes. Segundo principio, garantía institucional de autonomía. Tercer principio, deferencia técnica. Cuarto principio, no regresividad de los derechos que hayan sido ya básicamente recibidos por los usuarios. La conclusión es muy sencilla. La Corte sostiene que no puede haber una individualización de regulación asimétrica proveniente del Poder Legislativo porque los atributos de una norma general no son los atributos propicios de una medida regulatoria. En otras palabras, el dinamismo que exige el mercado, el reconocimiento de las peculiaridades del preponderante en cada momento dado, no es un atributo que pueda acoger a cabalidad una norma que, por más legitimación democrática que llegue a tener, no tiene la especialidad técnica. Desde ese elemento se construye el principio de deferencia técnica, pero además nos tomamos en serio, y lo quiero decir abiertamente en la Corte, el principio de garantía institucional. Si has creado a un órgano regulador autónomo, es básicamente porque estás reconociendo su potestad regulatoria en sede constitucional junto con el expertise técnico que debes garantizarle y debes blindarle desde la Constitución. Y los efectos de la sentencia, que comentaba yo ya hace un minuto, son desde luego atípicos. Vale decir que el preponderante no quedó feliz porque esperaba un efecto regresivo y completamente reparador digamos, a la lógica del amparo mexicano, pero por primera vez la Corte sitúa sus efectos a partir de 2018 y hace 2 semanas el IFT ha determinado ya, a través de un modelo de costos, la tarifa de interconexión para terminación móvil, que reproduce lo mismo para terminación fija. No fue cero. La Corte intentó que fuese cero a partir de principios y no regresividad. El número que le dio al IFT fue 0.028 centavos. Y con esta tarifa el IFT sostiene en recientes comunicados que, y me parece que hay un punto después a considerar, lo relevante no es tanto el número, sino el nivel de asimetría o la diferencia que hay entre el preponderante y el resto de los consumidores. Desde esa perspectiva, los efectos de esta tarifa recién se van a revisar, pero me parece que es un caso interesante que desde luego nos muestra que los detalles de las reformas estructurales sin duda alguna están en los procesos de implementación y no tanto en su primer diseño constitucional. Un segundo elemento, estas reformas estructurales, desde luego en cualquier lugar, están llamadas a la judicialización. Desde esa perspectiva, la madurez institucional del Poder Judicial, de los reguladores, pero también de las empresas participantes en los mercados, es un factor fundamental. Y por último, en este, digamos, escenario de confluencia de responsabilidades, no podemos dejar atrás al papel que tienen los consumidores en esta materia. Si algo puedo decir es que en este reciente litigio constitucional mexicano que tuvo a la Corte ocupada 1 año para sacar esta resolución, en realidad los consumidores todavía no mostraron una relevancia tal que nos pueda ilustrar la presencia de una sociedad civil organizada en materia de telecomunicaciones capaz de detonar
respuestas judiciales. Con esto los dejo, gracias por su interés y muy amable a mi presentador.